Acabamos de celebrar, sí, mejor. Me he asustado hasta yo. Acabamos de celebrar el momento en que Jesús dio su vida hasta sus últimas consecuencias. No escatimó ni una gota de sangre. Tal es así que cuando le clavaron la lanza, salió más agua que sangre, porque ya no quedaba más sangre que derramar. Acabamos de celebrar, sí, una muerte, pero una muerte que es celebrada porque fue lo que tuvo que ocurrir antes de algo todavía más grande, la resurrección. El día y el momento, 3 días después, en que la muerte fue derrotada para siempre. Por eso conmemoramos esta muerte, porque es una muerte a la que siguió la resurrección, la oportunidad después de Cristo de que todo el que en Él cree también resucite y viva para siempre. Por eso hemos conmemorado la muerte. Él dijo, el que cree en mí, aunque muera, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es lo que acabamos de celebrar, una muerte que fue vencida en la resurrección. Pero yo quisiera también que mirásemos de la muerte hacia atrás, porque también celebramos esta muerte por la vida que hubo antes en quien fue a la cruz. La muerte de Jesús fue la culminación de toda una obra que al pisar esta tierra Jesús estuvo realizando y en la que nos ha dejado ejemplo de aquello que Él es y que ahora espera que seamos todos los que decimos ser cristianos, los que formamos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En esa manera de vivir y sentir de Jesús es donde quiero hoy poner el acento en esta palabra que os quiero compartir, pues esto habrá de ser lo que describa también el vivir y el sentir de la Iglesia y de cualquiera que desee ser parte de ella en cualquier parte del mundo y bajo los apellidos que ésta quiera adoptar. Porque apellidos son muchos en el cuerpo de Cristo. El nuestro es evangélico bautista. Pero el nombre, en el nombre en el que estamos de acuerdo desde que por primera vez en Antioquía, en el siglo I, se nos llamara de esta manera, el nombre de ese cuerpo de Cristo, de ese hombre y mujer unido a Cristo y unido entre sí para llevar adelante la vida que Cristo mismo vivió, es el de cristianos. Luego ponle el apellido que quieras. Pero si al apellido no le precede el nombre de cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, no eres nada, por muy católico, bautista, protestante que seas. Así es que haremos bien de celebrar la muerte, pero teniendo en mente en el día de hoy la vida que hubo antes de esa muerte. Y para ello quiero que vayamos a un texto que de manera magistral resume la vida de Jesús y por tanto nos ilustra claramente la vida que el cuerpo de Jesús, la Iglesia, habrá también de tener para continuar tras los pasos de Jesús, que es lo que hace un cristiano cuando de verdad es un cristiano. Y en Mateo capítulo 9, versos del 35 al 38, vamos a encontrar 3 aspectos fundamentales de lo que la Iglesia habrá de ser y hacer siguiendo los pasos de aquel que fue a la cruz a morir por ella, pero siguiendo los pasos de aquel que vivió en esta tierra de una manera que nos deja muy claro lo que de verdad significa ser cristiano, ser miembro de su cuerpo, de su iglesia. Una iglesia, en primer lugar, como vemos en el versículo 35 de Mateo 9, que vive como Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Esto es lo que dice el Evangelio de Mateo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Tremendo resumen de lo que cada día prioritaria y fundamentalmente Jesús vino a hacer. Haremos bien pues en mirar esto, observar esto y seguir los pasos que esto nos enseña. Dice que recorría los pueblos. Jesús no vino a plantarse en un púlpito esperando que la gente llegara. Jesús vino a llevar lo que Él traía a donde estaba la gente. Qué importante es que el cuerpo de Cristo que quiere hacer las cosas como Cristo entienda esto.
que la iglesia no es iglesia cuando se reúne aquí solamente, sino fundamentalmente cuando es esparcida a los lugares de trabajo, a los lugares en que vivimos. Ahí está la iglesia, ahí está el cuerpo de Cristo, ahí donde la gente está, porque Jesús dice que iba por todos los pueblos y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñaba las Escrituras. Interesante, enseñaba las Escrituras en la sinagoga, en el lugar de culto, como hoy aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes, demasiados incluso, que creen, pero no tienen ni idea de lo que creen. Incluso asumen una idea muy rara de que creen a su manera. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pues a Jesús les iba a enseñar lo que dice Dios que hay que creer. La manera en que Dios dice que hay que creer. Porque si crees a tu manera, no crees lo que Dios dice, crees lo que te da la gana. Y perdóname, mi querido, mi querida, te estás equivocando. Porque la creencia no es algo que inventamos nosotros. La creencia es sobre lo que Dios ha revelado. Por tanto, Jesús, entre las cosas que hacía en todos los pueblos y aldeas, y cuando entraba en lugares como este, era enseñar lo que había que creer. Abría las Escrituras y le daba una buena interpretación, correcta, perfecta. Le costó algún disgusto, como algunos recordaréis. Dice que predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Esto era para los que creían, pero sobre todo para los que aún no creían. Porque venía a decirles en primera persona, hay un reino que no es de este mundo, al que quiero llevaros conmigo. Hay una buena noticia y es que todo lo que vivís aquí, todo lo que sufrís aquí, no tiene por qué ser el fin de lo que aquí vivís. Hay un reino que, mediante la cruz que hemos proclamado y recordado juntos, abre un camino para que todos entremos por la fe en Él. Y Jesús esto es lo que hacía. Recorría pueblos y aldeas, iba a las sinagogas, a las iglesias de su tiempo y su contexto, para decirle a la gente, tengo buenas noticias. Lo miserable de este mundo tiene días contados. Hay un reino al que os invito a venir, en el que yo soy el rey y vosotros podéis ser sus súbditos. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buenas noticias para los que tenían todavía que creer y desear ese reino. Y dice el texto que se involucraba en las necesidades físicas, emocionales y materiales de las personas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no era un filósofo de las cosas espirituales. Jesús era el Hijo de Dios, ocupado y preocupado por tus enfermedades, por tus dolencias, por tus emociones rotas, por tu economía necesitada. Todo esto le importaba y siempre le importará a Jesús. Y cualquiera que quiera ser iglesia de Cristo, o vive bajo estas mismas prioridades del modo que Cristo vivió, o no ha entendido lo que es ser iglesia de Cristo. Y por muchos apellidos que te pongas rimbombantes e históricos, religiosos, no eres nada si esta no es tu manera de vivir. Este solo versículo es todo un tratado misionero, una exposición clara de la vida de cualquiera que se considere cristiano o seguidor de Cristo. Pues como dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es ser cristiano, una manera de entender y vivir la vida como la que Cristo tenía. Y llegados a este punto es bueno que te preguntes, ¿es así como entiendes y estás viviendo tu vida? ¿O todavía eres de los que piensan autoengañándote que una misa o culto semanal te convierte en cristiano? ¿O que una serie de ritos a lo largo de tu vida te convierten en cristiano? ¿En qué posición estás? ¿Cómo estás andando por la vida? ¿Tu manera de vivir, tus énfasis, tus prioridades están conectadas con las que acabo de compartirte? ¿Aquellas con las que Cristo vivió? ¿Formas parte comprometida del cuerpo de Cristo que recorre los pueblos, enseña, predica el Evangelio y se involucra en las necesidades de las personas? Ojo, de todo esto, porque hay mucha gente, involucrada en las necesidades de las personas. Incluso gente que recorre pueblos y aldeas.
Pero hay mucha gente entre todos ellos que no enseñan la palabra de Dios, que no predican el Evangelio. Por eso solo hay un grupo en la tierra que representa a Cristo mismo en todos estos aspectos, y esa es la Iglesia del Señor. No hay otro. Hay grandísimas ONGs, hay grandísimos hombres y mujeres de bien, pero hermanos, Iglesia de Cristo, que pueda llevar no solo un poco de pan al hambriento, sino el pan del cielo que saciará eternamente su vida, solo la Iglesia de Cristo. ¿Estás siendo, junto con tus hermanos, parte de lo que Cristo encarnó en la Iglesia ahora encarnado? Porque si esto es a lo que se dedicó la cabeza de la Iglesia, Jesucristo, su cuerpo que es la Iglesia, con cada uno de sus miembros, no puede dedicarse a otra cosa sino a imitar y obedecer en todo al que es su cabeza, al que es su Señor y Rey, Jesucristo. Si el Espíritu te revela que te estás autoengañando, creyéndote cristiano, pero nada involucrado en estas cosas, hoy es un magnífico día para pedirle perdón al Señor y tomar la firme decisión de pertenecer a ese cuerpo de Cristo que anda por este mundo con las mismas prioridades que su cabeza, como Cristo mismo anduvo. Hoy es un buen día para dejar el autoengaño y, pidiendo perdón a Dios, volver a la senda de Cristo mismo, que hacía todas estas cosas al visitar los pueblos y aldeas de la tierra. Y si te reconoces a ti mismo formando parte junto a tus hermanos de esta manera de vivir que tuvo Cristo, que espero que así sea, entonces te invito a compartir la mirada de Jesús, lo que él veía en el ejercicio de esta maravillosa labor y los sentimientos que esto le producía. Porque la Iglesia de Jesucristo ha de andar como él anduvo y sentir lo que él sintió al observar a la gente. Por tanto, versículo 36 de Mateo 9, ve, mira, observa y siente como Jesús. Dice la palabra, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esto es lo que percibía Jesús al visitar a las gentes, al estar cerca de las gentes. Agobiadas. El término griego original tiene varias acepciones que le dan amplitud a esa palabra, porque él observaba que al menos espiritual y seguramente emocionalmente las personas estaban abatidas, azotadas, agotadas, afligidas. Todo esto es lo que el original griego significa y que se traduce en esta versión como agobiadas. Dice que también veía a la gente desamparada. Y el griego original tiene estas otras acepciones que le dan más amplitud al término. Dice que los veía tirados, echados, esparcidos, desparramados. Así es como percibía el corazón de la gente, que a lo mejor reía, que a lo mejor hacía fiestas, pero que por dentro estaba vacía, desparramada, agobiada. Y otro aspecto que observa con ese corazón pastoral de Cristo, el buen pastor, es que las veía como ovejas que no tienen pastor. Las veía sin la protección, el cuidado y la provisión necesarias para enfrentar la vida en toda su crudeza. Así es como nos veía Cristo. Como en algún momento tal vez estuvimos y aún tal vez hoy estamos. Así nos ve Cristo. Y la Iglesia que es de Cristo, que sigue los pasos de su cabeza, que es Cristo, no puede más que hacer lo que Cristo hacía y al mirar a las gentes percibir y sentir lo que Cristo sentía. ¿Pensáis que las gentes hoy están mucho mejor que estuvieron? ¿Os parece al mirar alrededor que si Cristo está mirando como lo está haciendo desde el cielo ahora y como quiere que tú y yo lo hagamos aquí en la tierra, ¿creéis que no está viendo las mismas necesidades? Yo diría que las mismas y más. Y más. Agobiados, desamparados y sin pastor. ¿Podemos llegar a percibir las mismas necesidades que Jesús percibió?
¿Qué sentimiento nos produce esta mirada a las multitudes en su situación espiritual? Porque podría, casi cínicamente, llevarnos a pensar y sentir, menos mal que yo no soy uno de esos. ¿Sabes qué dice la palabra? Si alguno cree estar bien, mire, no caiga. Porque en algún momento hemos estado, tal vez aún nos toque estar en ese grupo de personas, o bien agobiadas, o bien desamparadas. Pero, queridos hermanos, qué importante es que sintamos lo que Cristo sintió. Dice la palabra que sintió compasión. Compasión. No hay que confundir la compasión con la lástima. La lástima es un sentimiento casi que de superioridad. Ay, pobrecito, el desgraciado este. La compasión no tiene nada que ver con la lástima. La compasión, su significado en el original bíblico es retorcerse los intestinos. Es un sentimiento que llega a las entrañas, que nos produce el ver ese dolor, el ver esa necesidad, y como Cristo mismo nos vio, le producía un dolor en las entrañas, lo que se traduce como compasión, una necesidad de hacer algo, una necesidad de decir algo, una necesidad de acompañar y de restaurar todo el dolor que estaba viendo. Este mismo término es el que usa la parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve llegar al hijo de lejos y tuvo compasión. Esto es lo que le produjo cuando vio al hijo llegar de lejos. No sintió rabia, no estaba enfadado esperando que llegara el hijo. Hombre, ¿de dónde vienes? Ya te vale. Sintió compasión. Los intestinos, las entrañas se le contrayeron porque estaba necesitando abrazar a aquel hijo, como Cristo quiere y desea abrazar a todo el que llega a Él. Todo lo que no sea sentir compasión ante las circunstancias de la gente que nos rodea, ante el dolor de la gente que nos rodea, nos alejará de actuar como Jesús actuó y hacer lo que Él nos dijo que hiciésemos. Todo lo que no sea compasión nos alejará de estar preparados adecuadamente para la cosecha que Dios va a traer como resultado de la obra redentora de Cristo. Todo lo que no sea compasión nos alejará de ser la iglesia que Cristo quiere que seamos, y el mundo necesita con urgencia que seamos. Y sí, hermanos, el mundo necesita con urgencia a Cristo sobre la tierra, y tú y yo somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. El mundo no quiere ni a Cristo ni a la iglesia. Aquí las palabras son muy importantes, El mundo no quiere ni a Cristo ni a la iglesia, pero el mundo necesita a Cristo y a la iglesia. No cristianos con muchos apellidos muy históricos y muy tradicionales, sino hombres y mujeres que tienen compasión al verlas desamparadas, agobiadas y sin pastor. Esa es la iglesia que el mundo necesita, aunque no la quiera. Así que si eres cristiano y formas parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vive como Jesús vivió, observa y siente como Jesús sintió. Y en tercer lugar, algo como poco llamativo. Porque fíjate que normalmente después de todo esto uno pensaría que lo siguiente que Jesús va a decir es, pues bueno, id ahora y predicad el Evangelio. Y si leéis el texto en versículos 37 y 38, esto es lo que dice Jesús en este contexto. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. En otras palabras, al caminar entre las gentes enseñando las Escrituras, predicando el Evangelio y ocupándoos de sus necesidades de todo tipo, al ver la profunda necesidad espiritual de la gente y ser movidos a compasión, esto es lo que os pido que hagáis. Clamad a Dios para que envíe obreros a servir en su campo. Llama la atención, porque uno automáticamente diría, pues con tanta necesidad, id vosotros y consoladlos.
Dios nos pide que hagamos una cosa antes. Sí, lo otro también, pero antes una cosa. Clamad a Dios para que envíe obreros a servir en su campo. Primeramente, ¿qué tipo de obreros? Pues a la luz de este mismo texto tenemos todas las claves de qué obreros hemos de clamar a Dios que levante. Maestros que enseñen la palabra de Dios. Evangelistas que prediquen el evangelio del reino. Pastores que cuiden, protejan y alimenten al rebaño. Siervos que se ocupen de las necesidades del prójimo y especialmente de aquellos que son añadidos por el Señor a su iglesia. Y no para que haya una gran siembra, pues esta es el resultado de vivir como Jesús vivió, haciendo lo que Él hizo, sino porque va a haber una gran cosecha que Dios va a traer a su iglesia, que Dios ya está trayendo a su iglesia. Una gran cosecha que va a multiplicar la necesidad de todos estos siervos, porque la cosecha nos puede llegar a desbordar si no hacemos lo que hay que hacer, que en primer lugar es clamar a Dios por esos siervos que habrán de llegar o que ya tenemos entre nosotros y habrá que reconocer y levantar. Y en segundo lugar, disponernos cada uno de nosotros a ser la respuesta de Dios a ese clamor y reconocer a los que Dios ya tiene en su iglesia y que pueden suplir estas necesidades, estas funciones. ¿Por qué clamar a Dios que traiga siervos? Porque, hermano, hermana, necesitamos entender que la misión de Dios comienza con las palabras de Jesús. En Juan, no recuerdo el versículo, pero dice, como el Padre me envió, yo os envío. Y dice Jesús, clamad al Señor de la cosecha para que envíe obreros. No vas a actuar igual en el cuerpo de Cristo si vas de voluntario como si vas de enviado de Dios. No se tiene la misma motivación, ni siquiera el mismo poder cuando vas de voluntario, voluntaria, que cuando vas en obediencia a Dios. Cuando sabes que estás donde estás porque Dios te ha puesto donde te ha puesto. Y ese es el deseo que tiene que haber en todos nosotros. Ser levantados por Dios mismo. Por eso clama a Dios para que te levante. Y cuando hayas recibido de Dios ese empujón, hermano, hermana, no hay excusa. No hay excusa. Así que, querida iglesia, apenas vivimos como Jesús vivió, y Dios ya está trayendo la cosecha. No sé si os habéis dado cuenta. Apenas hemos clamado a Dios y ya está levantando obreros para la mies. ¿Qué no va a pasar si como la iglesia que anda como Jesús anduvo, acercándonos a la gente para enseñar las Escrituras, a los que creen, a predicar el Evangelio, a los que no creen, a ocuparnos en todo tipo de necesidades con una mirada compasiva que clama a Dios por más obreros y se dispone a ser uno de ellos para que toda la cosecha sea pastoreada y restaurada? ¿Qué no va a pasar si nos ponemos las pilas en todo esto, hermanos? ¿Qué no va a pasar si aún estamos comenzando y ya hay cosecha? ¿Qué cosecha no va a haber cuando nos pongamos cada uno las pilas en este sentido? Pues que el Señor irá añadiendo a la iglesia los que van siendo salvos. La cosecha irá aumentando. Por tanto, a la luz de esta palabra del Evangelio, no clamamos por la cosecha, pues esta la da Dios. Clamamos por los obreros necesarios para cuidar de esa cosecha mientras vivimos como Jesús vivió. Vemos y sentimos lo que Jesús sintió al mirar a las multitudes, cuando sentimos compasión por ellas. Eso es ser cristiano. Eso es ser parte de la iglesia de Jesucristo, con independencia de los apellidos que le queramos poner. Nada que ver con el autoengaño de creernos cristianos porque participamos de ciertos ritos o de algunos cultos o misas los domingos. Así que vuelvo a decirte, hermano, hermana, si el Espíritu te revela que estabas autoengañándote, creyéndote cristiano pero nada involucrado en estas cosas, hoy es un magnífico día para que le pidas perdón a Dios e ingreses comprometido en el cuerpo de Cristo, que vive como Cristo, que siente como Cristo y que clama a Dios
ser levantado como siervo suyo en medio de su pueblo. Hoy es un magnífico día. Y si te reconoces a ti mismo, formando ya parte junto a tus hermanos de esta manera de vivir y sentir que tuvo Cristo, entonces te invito a clamar a Dios por más obreros para su mies, porque la cosecha ya es mucho y mucho más que aún va a ser. Te invito a ser uno de esos obreros en cualquiera de las áreas del servicio que encarna la obra de Jesús. Te invito a reconocer a aquellos que ya están entre nosotros y que manifiestan dones para enseñar, predicar, servir a las diferentes necesidades y a pastorear. Espero que esté cada uno tomando su decisión de renovar su compromiso, si ya estás formando parte del cuerpo, de ser un hombre o mujer que vive siguiendo esos mismos pasos de Jesús, con una mirada compasiva sobre aquellos que están agobiados, desamparados y sin pastor. Que hoy renueves tu lugar y que clames a Dios, levanta más obreros, porque no queremos que se pierda la cosecha, porque no hubo una iglesia clamando a Dios por más obreros. A veces clamamos por la cosecha, hermanos, el crecimiento lo da Dios. A nosotros nos compete hacer lo que Cristo hacía, sentir como Cristo sentía y formar parte de los que claman, Señor, levanta obreros, para que todo que necesita pastor lo tenga, el que necesita amparo lo tenga, el que necesita cuidados, restauración lo tenga. Y cuando hayas clamado a Dios en un acto de adoración como el de Isaías, heme aquí, úsame a mí. Eso es ser cristiano. Todo lo demás, religioncitas. Y hermanos, lo que el mundo necesita no son religiones, hay de sobra, hay para aburrir. Lo que el mundo necesita es una iglesia que encarne a Cristo. Y deseo y espero que no renunciemos ninguno de los presentes a ser esa iglesia, aquí y ahora y hasta que Cristo vuelva. Amén. Pues Padre nuestro, delante de ti estamos agradecidos, porque no hay excusa, Señor. Es tan clara tu revelación de quién fue, de quién es Cristo y de quién está llamada a ser tu iglesia, Señor, que no tenemos excusa. No podemos más que pedirte perdón por las veces que andamos despistados tras otras cosas que nada tienen que ver con esto, Señor. Y suplicarte en el nombre de Jesús que levantes siervos a cada uno de nosotros como siervos para servir como Cristo sirvió, andar como Cristo anduvo, predicar como Él predicó, ser compasivos como Él lo fue, Señor. Por favor, Padre, queremos ser esa iglesia, Señor. Gracias por aquello en lo que ya lo somos. Gracias, Padre, porque sin duda tú estás bendiciendo esta congregación y hay cosecha que estás trayendo a esta iglesia. Pero, Señor, levanta más siervos para que más cosecha pueda ser traída por ti y pueda ser servida en tu nombre y para tu gloria, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.